Buenas tardes, experimentadores. Vamos a hacer un experimento nuevo. Hoy se lo quiero dedicar a Alejandra Landea, que me lo pidió el otro día. Bueno, vamos a ver cómo llega a calentarse un circuito eléctrico, ¿vale? Por el paso de la intensidad. En este experimento, que es bonito, es sencillo, pueden saltar chispas. Es decir, si sois menores, debéis hacerlo con un adulto, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. Para tener un circuito eléctrico sencillo, necesitamos siempre tener una batería o una pila, un conductor y necesitamos un receptor. La batería, yo tengo esta, por ejemplo, de 4,5 voltios o estas dos que son de 9 voltios. Los receptores he elegido unas bombillitas de estas pequeñas que son acorde con la tensión que vamos a utilizar. Y los cables, sabéis que a mí me gustan siempre estos porque acaban en cocodrilo y son muy fáciles de conectar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Yo pongo un circuito. Ponemos un circuito, ponemos así y lo cerramos. El circuito da igual en el sentido que ponga la bombilla porque no hay polaridad, ¿vale? Entonces, bueno, pues fenómeno, nada, tenemos la batería, tenemos el receptor y tenemos los cables. Y funciona perfectamente y el paso de la intensidad es lo que hace que esa bombilla funcione. También es la que hace que se caliente, en este caso muy poquito, pero que se caliente. Bueno, pues entonces nosotros vamos a coger, por ejemplo, una batería un poco más fuerte. Cogemos una batería que tiene 9 voltios. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí con la batería de 9 voltios? Que 9 voltios pueden ser muchos para este receptor. Entonces, lo que hago es poner dos receptores. Pongo dos bombillas en serie para que la batería le dé suficiente tensión, pero no se me estropee, no pase demasiada intensidad, que es la que estropearía las bombillas. Entonces, yo lo pongo y tengo mis dos bombillas funcionando perfectamente con la pila de 9 voltios. Bueno, tienen una cierta resistencia. Lo que voy a hacer ahora, que es por donde va el experimento, es añadir un elemento más. Voy a añadir un elemento como este. Esto es una lana de acero. Lana de acero es como un estropajo. Esto quiere decir que esto conduce, es metálico, pero tiene muy poca resistencia. Si yo lo pongo aquí en el medio, si yo lo pongo en el medio de mi circuito, tengo, como si dijéramos, tres receptores, que serían las dos que hemos puesto antes y este. Si yo lo pongo, no pasa nada porque las bombillas van a funcionar perfectamente, porque esto no tiene casi resistencia, hace de cable, pero a él tampoco le va a pasar nada, ¿de acuerdo? Bueno, ¿dónde está entonces el experimento que yo quiero hacer? Lo que quiero explicaros, y yo creo que muchos de vosotros, la gran mayoría lo sabéis, es la ley de Ohm. En la ley de Ohm, vosotros conocéis que V es igual a I por R. V es la tensión, que medimos en voltios aquí. La intensidad se mide en amperios, es la que circula, y la resistencia que tiene cada cosa. Bueno, pues si yo despejo, la intensidad me queda V partido por R. En el caso que estamos utilizando tenemos 9 voltios y una determinada resistencia, que son las dos bombillas y lo que tiene la lana de acero, que es muy poquito. Pero si yo quito la resistencia de las dos bombillas, lo que me va a quedar es una intensidad mucho más grande porque esta R va a ser muy pequeñita. Sabéis que cuando se va dividiendo por un número cada vez más pequeño, el resultado es cada vez más grande. Entonces la intensidad va a subir mucho y va a llegar, incluso puede llegar a quemar o a sacar chispas de lo que es la lana de acero. Entonces si nosotros cogemos la pila, nosotros la ponemos directamente en la lana de acero, veis, yo creo que se ve si no apago la luz, pero veis que sale. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros podríamos incluso quemarla solamente con hacerlo intencionadamente, ¿vale? Es decir, puedes hacer fuego si tienes lana de acero, que es un estopajo, y una pila. ¿Por qué? Porque ahora mismo la resistencia que tenemos es muy poquita. Entonces, la intensidad, cuando yo cierro el circuito, que es tocar con los dos lados, lo puedo hacer con un cable o lo puedo hacer así directamente, pues la intensidad que sale ahí es muy grande. Y por eso esto llega a quemarse. Por eso tenéis que tener cuidado y este experimento hacerlo acompañado. No vaya a ser que lo dejes así un rato, esto prenda y te prenda algo más. ¿De acuerdo? Bueno, pues veis que es muy bonito, queda muy, muy chulo, pero hay que tener cuidado con él. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien quiere saber un poquito más, podemos ver una cosa. Vamos a ver. ¿Por qué se quema? Ahí se acumula un calor, se disipa un calor que se convierte, la energía eléctrica que tenemos aquí acumulada la convertimos en energía térmica. Eso se hace por el efecto Joule. El efecto Joule es el siguiente. Esto ya solo, para algunos a lo mejor es un poco complicado, para otros no. Vamos a ver, la potencia eléctrica es V por I. Voltaje por intensidad. Y hemos dicho que tenemos V como I por R.
sustituimos aquí y nos sale que la potencia eléctrica es I por R por I. I cuadrado por R. ¿Vale? Esa es la potencia eléctrica. Después, la potencia siempre es el trabajo, la energía o el calor partido por el tiempo. Si entonces nosotros ponemos que el potencia, en este caso, por ejemplo, va a ser el calor partido por el tiempo, quiere decir que el calor es potencia por tiempo. Pues ese calor que se va a disipar aquí es potencia, que es I cuadrado por R y por T. Bueno, pues en julio este es el calor que nosotros aplicamos a ese conductor. Depende de la I. La I en este caso es alta y al cuadrado mucho más. La R es pequeñita y el tiempo que coloquemos el circuito cerrado. Esto es lo que hace, este es el efecto Joule, que se convierta en calor. Esto os puede interesar a algunos y si no lo miráis bien y otros pues no. Pero ¿qué es lo importante? Que si yo quito resistencia y dejo muy poca, la intensidad que pasa es mucho mayor. Entonces, un conductor como este, al aplicarle esa tensión, se puede incluso prender. ¿De acuerdo? Y más si imaginaros si yo le hago por dos lados con dos pilas. ¿Por qué no pasaba con el cable? Porque el cable está preparado para conducir. Tampoco tiene resistencia y también se va a calentar, pero está preparado para resistir. Sin embargo, la lana de acero está preparada para hacer destopajo, no para conducir. ¿De acuerdo? Pues nada, que espero que os haya gustado. Si es así, le dais al me gusta, lo compartís o suscribís o lo que queráis. Y si no, pues nada, ya nos vemos en el próximo. Hasta luego, experimentadores.